como retroalimentación vimos sobre el dibujo, ¿no es cierto? Hablamos de que era una forma de comunicación gráfica, era un sistema de lenguaje al final, porque tiene una serie de simbolismos detrás, y estos simbolismos son clave a la hora de entender y de comunicar las ideas a través de el dibujo. Vimos también, esto lo he mostrado todas las clases y lo voy a seguir mostrando porque es súper importante, todo dibujo técnico, arquitectónico, tiene que proporcionar la información suficiente para la construcción o manufactura o creación de cualquier producto. Cualquier cosa que yo dibuje, siempre preocuparse de que tenga toda la información necesaria para su construcción. Eso es 100% importante. Un segundo. Bien, entonces 100% importante proporcionar toda la información para la construcción. Vimos entonces que el objetivo del dibujo es comunicar ideas, es una herramienta que nos ayuda a nosotros para expresar ciertas cosas, expresar ideas, en este caso constructivas, arquitectónicas, de ese carácter. Vimos también que el dibujo arquitectónico era un lenguaje gráfico por la serie de anotaciones que lleva y que se representa a través de planos. Estos planos son estos dibujos técnicos que nosotros representamos en los proyectos, ¿ya? Es un lenguaje gráfico entonces porque tiene una serie de simbolismos, tiene una serie de iconos, anotaciones que nosotros utilizamos para representar cosas en específico. Esos simbolismos los vamos a ver en esta clase y vimos algunos ayer. Entendimos también que existe una planimetría base, que es para lo básico para representar cualquier proyecto. Es los planos mínimos de cualquier proyecto, plantas, elevaciones y cortes serían parte de esta planimetría base. Vimos ejemplos de plantas, vimos ejemplos de elevaciones, vimos ejemplos de cortes. Y que también habían dibujos complementarios que también nos ayudan a complementar la información. Si es que faltaba todavía de los dibujos anteriores, la información que falta se va a ir agregando en estos dibujos complementarios. Esto fue lo que vimos ayer entonces. Hablamos de la planta arquitectónica. Ahora sí le voy a pedir a Nelda o a los que estén conectados, si es que me puedan comentar por el chat qué elementos de la planta recuerdan. Si me pueden comentar alguno, espero que haya feedback de la otra parte. ¿Qué elementos recuerdan que vimos ayer sobre la planta arquitectónica? Bien, estoy completamente solo, entonces voy a seguir nomás pensando más que nada en la grabación. Vimos entonces que la planta son dibujos a escala, eso es sumamente importante, que muestran la relación entre habitaciones, espacios y características físicas vistas desde arriba. Entonces vimos que la planta era una sección horizontal, era un corte, y que al cortar el proyecto nosotros nos permite verlo por dentro, y al ver por dentro del proyecto nos permite entender sus relaciones, sus medidas y cómo se utilizan sus espacios. Entonces es una sección horizontal, entenderlo de esa manera, de un proyecto, cualquier tipo de proyecto, en donde veo sus elementos interiores y elementos relevantes de su estructura, ya como tales, como muros, puertas, ventanas y los demás elementos que contiene este proyecto. Vimos también un ejemplo de cómo se llega a hacer una planta. Tenemos acá entonces una casa, ¿no es cierto?, bien simple. Hay que realizar un proceso mental que es este plano de corte, que en la realidad no lo estoy viendo, no existe. Es parte de la abstracción del dibujo. Imaginarse que esta casa se corta, y una vez cortada esta casa yo paso a proyectar y dibujar sus elementos interiores. Entonces quedaría así toda esta proyección de lo cortado. Si se fijan, hay un especial énfasis en lo que está cortado y en lo que está proyectado, que serían acá los antepechos de las ventanas. Entonces las partes de una planta lo vimos ayer. Vamos a separar cada elemento para entenderlo por sí solo. Tenemos muros, puertas y ventanas, ejes, cotas, el símbolo del norte que es importante,
niveles de piso, mobiliario, recintos, etc. Estos serían los elementos mínimos para representar cualquier planta, y la idea es ir entendiéndolos para después, cuando nos toque dibujar, que vamos a hacer eso hoy. Esto aún es retroalimentación de la clase anterior. Entonces, partiendo por los muros, vamos a entender que es importante recordar que los muros representarían la superficie cortada. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando acá, está más atrás, estoy cortando la casa, por lo tanto el muro representa especialmente una superficie cortada. Por lo tanto, debe llevar una especial forma, debe llevar una representación de mostrar eso que está cortado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo representamos en el dibujo? Lo que está cortado, por lo general, se aplica un sombreado o achurado en su interior para demostrar que eso está cortado, que eso está siendo parte de un elemento cortado. Por lo general en la arquitectura los casos más usados son utilizar un hatch de 45 grados, líneas a 45 grados como el que está acá abajo, o, que me gusta más a mí, es un sombreado sólido, ¿no es cierto?, de color negro. Entonces, lo que sí hay que tener como consideración es que si yo escojo el sombreado de arriba o el de abajo, cualquiera que sea, debo representarlo de la misma manera en todos los planos que esté mostrando un corte. Me explico. Si después tengo un corte como tal, como elevación, los muros debería representarlos igual como los representé en la planta, porque son el mismo elemento, ¿ya? O en cualquier detalle, cualquier cosa, debo representar los muros igual. Por lo tanto, si escojo uno de estos achurados en planta, debo después respetarlo en las demás vistas. Vimos también que las puertas y las ventanas también tienen su forma de representación. También tiene que ver con la abstracción del dibujo, ya que se representan de manera más simplificada. En el caso de las ventanas, por lo general solamente se indica el marco de la ventana y se dibuja con una línea simplemente el vidrio, ¿ya? No es más que eso. Y en caso de las puertas se dibuja más simple aún, solamente el marco de la puerta, y se dibuja esta línea que significa que es el recorrido, indica cómo funciona la puerta, hacia dónde se abre, ¿ya? Es solamente eso. También es parte de la abstracción del dibujo, porque esa línea en la vida real no existe, la estoy simplemente dibujando como una forma de explicar que la puerta se abre hacia allá. Continuando con los ejes, vimos que los ejes iban a ser estos símbolos que tienen números y que tienen letras y que pasan por toda la planta. Nos sirven básicamente para dar una forma a este proyecto. Por lo general tiene que ver con los elementos estructurales. Si se dan cuenta en el ejemplo que hay acá adelante, puedo ver que pasa exactamente por donde pasan los muros, y de alguna forma le da orden también a la disposición de aquellos. Entonces los ejes siempre van a estar relacionados a los elementos principales de la estructura, y me sirven también para ir acotando y para ir dando dimensiones al proyecto. Entonces los ejes, por lo general, debiera ser lo primero que nosotros dibujáramos, ¿ya? Dibujamos los ejes y después le damos el orden en base a esos ejes a los demás elementos. Se representan de la siguiente manera. Los ejes verticales van con números, empezando desde el 1, 2, 3 hacia adelante. Y los ejes horizontales van con letras, empezando desde la A hacia adelante. ¿Qué más vimos? Vimos sobre las cotas, ¿ya? Las cotas es todo esto, toda la flecha, toda la línea, el número, todo en su conjunto se va a llamar cota. Sirve para dimensionar los elementos básicamente. Y vimos que tenía un orden, ¿ya? Vimos este orden ayer. Voy a repetir de qué se trataba. Si se fijan, acá en estas dos cotas, la horizontal y la vertical, nos vamos a dar cuenta que tienen un orden muy parecido y que están dispuestas de la misma manera. ¿Por qué? Porque se está respetando el orden normativo en este caso. La primera línea de cotas, la que está más cerca del proyecto, representa los muros. Ya, solamente muros. Acá me dice que este muro mide 20 y sigue hasta el siguiente. Acá lo mismo. Este muro mide 20, acota hasta el siguiente, este mide 20 y sigue hasta el siguiente. La segunda línea acota vanos. Entendimos ayer que los vanos eran básicamente las aberturas de la estructura
que pueden ser para ventanas, para puertas y para aberturas comunes, ¿ya? Todo espacio libre entre la estructura lo vamos a conocer como un vano. Entonces, la segunda línea acota vanos desde el borde hasta la puerta. Me acota la puerta y sigo. Acá es lo mismo. Desde el borde hasta la puerta, desde la puerta hasta la ventana y sigo. Entonces voy acotando y voy dotando de mayor información. Esta información no estaba en la primera línea, por lo tanto, las dos se van complementando. La tercera vimos que eran totales. ¿A qué me refiero? El total de borde a borde. Acá también, el total desde abajo hasta arriba. Y por último, ejes. ¿Ya? Las cotas de eje a eje. Si se fijan, esta cota es diferente a las demás porque las demás empiezan desde la casa. Esta empieza desde el eje, por lo tanto, tienen un punto de inicio diferente. De eje a eje, de eje a eje, y así voy acotando a su vez también los ejes. Ahí tenemos la forma, el orden, ¿no es cierto?, de estos tipos de cotas. Vamos a ver también que vimos ayer que es importante indicar la posición del norte. Siempre en la planta se indica la posición del norte, pero el norte del proyecto, no el norte, no como estaba acá abajo, que sería el caso ideal, que justamente el norte del proyecto coincidiera con el norte geográfico. Pero en este caso debiese ser el norte del proyecto. Por ejemplo, acá tengo esta planta que se ve ortogonal, ¿no es cierto? Se ve recta, pero el norte del proyecto está un poco desfasado, por lo tanto, esa debiese ser la forma de representar la posición del proyecto. Siempre dibujo la planta y debo agregar entonces la posición del norte. Vimos también que habían otros tipos de indicaciones, como el nivel de piso, por ejemplo. Es muy reconocible este icono, ¿ya? Que tiene una forma de interpretar. Este NPT significa nivel de piso terminado. Dice 30, ¿ya? Nivel de piso terminado 30 centímetros. En realidad significa que este piso, que está acá con este achurado de rombos, está a 30 centímetros por sobre el nivel de terreno natural, que también tiene su denominación NTN, ¿no es cierto?, que se colocaría acá afuera. Acá no está, pero este 30 es en relación a la altura de afuera. Ya, si afuera fuera otra medida, acá lo más probable es que variaría. Pero suponiendo que el nivel de terreno natural estaría a una cota 0, este sería a 30 entonces de altura de lo que sería el piso. Puede ser positivo o negativo, ojo. Si dijera NPT menos 10, significaría que estamos bajando, no subiendo, ¿ya? Así que ojo también con eso. Existe también el tema del mobiliario, que es una cosa un poquito más simple de entender. Es un tema más visual, es para entender cómo se usan los espacios, para qué sirven, para qué está dispuesto cada recinto, y para entender una relación también de cuántas cosas me caben a simple vista, ¿ya? Es más que nada un aliciente para los ojos, para entender de manera más rápida por qué se está disponiendo las cosas así, a diferencia de los recintos que nos indican los metros cuadrados. Ya, a lo mejor el metro cuadrado no me dice mucho, pero si veo un recinto y veo cómo se está usando como mobiliario, que supuestamente está escalado, entiendo de inmediato hacia dónde va el tema. Entonces nos sirven para entender el uso del espacio y su capacidad, cuántas cosas me caben, cuántas cosas no. Por último, vimos el tema de los recintos, ¿ya? Se ve mucho en los planos que cada recinto, cada espacio está indicado por un título, y en muchos casos también por los metros cuadrados. Hay casos que no, que solamente ponen el título. Vamos a ver después un ejemplo. Pero en este caso tiene el nombre del recinto y además metros cuadrados. Debería ser la información básica, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos entregar de nuestro proyecto. Con eso hicimos entonces un breve repaso por todas las cosas que vimos ayer. Ayer vimos entonces cada uno de estos puntos con mayor detalle. Ahora los repasamos bien rápido, ¿no es cierto? Porque ya estaba entendido. No sé si quedan preguntas con esto. Si no, para avanzar, por favor, me comentan si hay preguntas. Ya, si no, avanzamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ya, entiendo que muchos no tengan el programa en su casa. Lo voy a hacer yo. Voy a mostrar simplemente
cómo hacer este ejercicio. Y después, si tiene tiempo, si se consigue cómo, lo hace después con el video. Ya no es necesario hacerlo ahora. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo un PDF de un plano de una casa de un piso, un plano bien simple. La idea es que ahora ya vamos a tratar de llevar todo esto al programa. Si bien a la semana pasada alcanzamos a tener una clase, me parece la del día viernes, que ya entramos al programa. Igual vamos a repasar cosas desde cero. Y vamos a ver cómo tendría que hacer yo dentro de AutoCAD para llevarme este dibujo. Y cómo podría dibujarlo. En definitiva, ya que este dibujo, al parecer, tiene todas las medidas para poder dibujar. Así que voy a ir al AutoCAD, voy a repasar conceptos básicos y vamos a empezar a ver cómo se dibuja esta planta. Primero que nada, reconocer la interfaz del software. Ya que no sé si lo alcanzamos a ver en clases, pero la primera ventana que me aparece me indica las opciones de lo que puedo hacer. Puedo empezar a dibujar desde cero, o abrir archivos que ya tenga, o los archivos que he abierto antes. Acá están los proyectos que he abierto con anterioridad, ¿sí? Entonces voy a crear un dibujo nuevo. Es desde ahí, o desde la letra, ¿no es cierto?, de AutoCAD, y poner nuevo. Sería exactamente lo mismo. Entender que el programa tiene una interfaz que a la primera se ve un poco compleja, pero hay que entenderla. Acá en el sector de arriba voy a tener la barra de herramientas. Siempre va a estar acá arriba. Tiene que ver con las principales herramientas, en este caso, por ejemplo, de dibujo, de modificación, de anotación y distintas cosas relacionadas. Acá está todo lo que sea herramientas en la barra de arriba. Abajo tengo otras cosas importantes, por ejemplo, esta barra de comandos, sumamente importante porque acá es donde yo ingreso los comandos, es donde yo aplico las herramientas, es donde siempre me va a ir indicando lo que tengo que hacer, así que es sumamente importante. Barra de herramientas, acá tengo los espacios de trabajo. El espacio del model es donde nosotros dibujamos. También está el espacio del layout, se lo voy a mostrar, que es donde se imprime. ¿Ya? ¿Por qué se imprime desde acá? Porque acá yo tengo la posibilidad de darle una dimensión a esta hoja y que sea una hoja de tamaño real y poder escalar los dibujos. En el model es básicamente una hoja infinita. Yo puedo dibujar y dibujar y dibujar y nunca se me va a terminar. En los layouts es donde yo imprimo, por lo tanto esta hoja sí tiene una dimensión y sí se me va a llenar en algún momento, ¿ya? Entender de esa manera. Dibujamos entonces en el espacio de model. Más acá tengo otras modificaciones que vamos a ver. Por lo general estas están asociadas a los controles del dibujo. Por ejemplo, si veo o no veo esta grilla del fondo. Hay por ahí el tema del dibujo ortogonal, que es si dibujo de manera recta o no. Hay distintas cosas, grosor de línea, distintas cosas que vamos a ir viendo a su momento. Así que ya que entiendo más o menos cómo se compone esta interfaz gráfica, vamos a empezar a hacer las cosas más básicas. Recordarles los comandos iniciales. Voy a dejar acá, ahí, perfecto. Comandos iniciales entonces, por ejemplo, L-Enter para hacer una línea. Recuerde, cualquier comando, cualquier abreviación, debo ingresar la letra, Enter, y se aplica el comando. Acá está lo que decía, abajo en la barra de comandos, o ahí flotando, me va a ir diciendo el programa qué cosas tengo que hacer. Por ejemplo, me dice especificar el primer punto. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Hacer clic en alguna parte para especificar el primer punto. Y ahora me dice especifica el siguiente punto. Entonces, para ir cumpliendo con lo que me dice el programa, simplemente tengo que hacer otro clic y ahí se va a hacer la línea. Puedo seguir dibujando. Si no quiero, aprieto escape. Entonces, eso es súper elemental de lo que estamos viendo. Es cómo hacer una línea muy simple. Hay diversos comandos, los vimos en la clase presencial de la semana pasada. Tenemos comandos de línea. Todo lo que tenga que ver con líneas, polilínea, también vimos de qué se trataba. Rectángulo, círculo, cualquier figura geométrica podemos hacer desde acá. Modificar, vimos varios comandos interesantes. Por ejemplo, el mirror, que se usa harto. El offset. Vimos varios comandos, copiar, pegar, los clásicos. Y el tema de las capas. Alcanzamos a llegar, me parece, hasta ahí. Bien, tengo gente conectada. Excelente.
Entonces, vamos a ver cómo hacer para llevarme esta planta entonces a mi dibujo. Tengo acá las medidas para dibujarlo, por lo tanto, vamos a ir viendo paso a paso y según los elementos que ya vimos en la presentación para ver cómo llevarlo. Lo primero que les recomiendo es siempre que estoy en un dibujo nuevo, verificar las unidades de medida. Es importante porque de eso depende lo correcto que estaré dibujando. Entonces el comando de unidad de medida es un units. Acá me indica que está en milímetros. Lo voy a cambiar. Por lo general el dibujo arquitectónico se representa en centímetros por la escala de los proyectos que desarrollamos. Centímetros. Entonces, ok. Ahí se cambió. Entonces ahora podría empezar a dibujar. Antes que eso, vamos a repasar los elementos que tenemos que tener. Tengo que tener muros, tengo que tener puertas y ventanas, ejes, cotas, símbolo de norte, nivel de piso, mobiliario, recintos. Tengo que tener todo esto. Primero que nada, les recomiendo, por un tema de orden, voy a empezar a crear capas por cada elemento y así me queden de manera ordenada. Por lo tanto, voy a llevar acá y voy a ir al comando de layers, LA, layer, enter, y voy a empezar a crear capas según los elementos que voy a dibujar. Por lo tanto, voy a crear la capa de eje. La voy a configurar de inmediato. La capa de eje debiese tener un tipo de línea asociado de eje de simetría, como se ve acá en el dibujo. Ya, si se fijan, ese es el tipo de línea. Debería ser línea, punto línea. Acá tiene línea, línea más corta línea. También cumple, pero
340. Ahí. Entonces voy a hacer offset, comando o enter, para copiar esta línea tanto a la derecha o tanto a la izquierda. Entonces tengo que, la primera de 340, ingreso la medida que quiero que se copie. Voy a entonces tomar esta línea y le voy a dar un offset 340. Fíjense que quedó pequeñísimo, es porque a esa escala estoy dibujando. Entonces la línea original que hice es exageradamente grande. Entonces a esta dimensión estoy dibujando, ahí sí se ve mejor. Ahora también, o con copiar, comando CO, puedo seleccionar acá, enter, y empezar a copiar hacia la derecha. La otra está a 120 y esta está a 270. Entonces ahí tendría por lo menos la forma de los ejes principales del 1 al 4. Vamos a hacer al tiro su simbología. No tiene ninguna ciencia, es básicamente una burbuja, un círculo. Vamos a hacerlo de 30. Ya. Ahí, de 30. Y lleva también, entendimos que llevaba números en un sentido y letras en otro, por lo tanto voy a hacer acá con texto un 1. Así de simple. Me quedó muy pequeño. Entonces le voy a dar 15 más 30. Tengo entonces ahí el primer símbolo de mi eje. Recuerda que con F8 puedo controlar si estoy copiando de manera recta, ortogonal o de manera libre. Entonces ahora tomo este mismo y lo puedo copiar acá las 4 veces que necesito. Entonces puedo dejar aquí al tiro 2, 3 y 4. Ahí está. Tengo entonces ejes verticales. Voy a ver los horizontales. Está este eje Y. Voy a hacer el primer eje entonces desde acá. También primera línea, vamos a hacerla bien al ojo. La tracé solamente y ahora voy a ver que está 360, 295. Voy a ir copiando entonces. .370. 295. Veamos cómo sigue. 295 entonces, también 295 y 420. Ojo que acá lo primero que veo del dibujo es que tengo ejes de un sentido. Por ejemplo, acá en la izquierda tengo este eje Y, tengo este eje G, tengo este eje E. ¿Por qué se salta y no va de E, F? Porque acá tengo otros ejes intermedios que solamente llegan hasta acá, por lo tanto no pasan hasta el otro lado y no los indica acá. Ya, esto se usa básicamente cuando el muro, por ejemplo en este caso, tengo este eje F para este muro y el muro no sigue de lado a lado, entonces no es necesario yo alargar ese eje hasta el final. ¿Ya? No es el caso del I, por ejemplo, que el muro es completo, entonces tengo que pasar de lado a lado. En caso de que el muro no sea completo y no haya nada más hacia acá que indicar con este eje H, por ejemplo, se puede dejar hasta ahí sin el símbolo. Cuando el eje termina dentro del proyecto, no se coloca el símbolo. ¿Sí? Así que ahí ya vamos viendo las primeras consideraciones. Entonces tengo 295, 420. Y por último 420. Esos son los de la izquierda. Por ahí. Entonces ahora también podría yo tomar acá y cortar estas líneas que me quedaron larguísimas. Con trim, corto. Y ahí tengo alguna forma de lado a lado. Voy a copiar estas burbujas que ya tengo hacia acá abajo. Entonces tengo ya ejes verticales listos. Ahora horizontales, voy a ver hasta dónde llegan para también poder cortarlo. Terminan entre el eje 2 y 3. Estos, el G, el E, terminan hasta acá. Entonces entre 2 y 3 voy a hacer un trim también. Este se corta, ese también. Los interiores, por lo tanto voy a limpiar acá. Importante siempre ir limpiando a medida que voy dibujando. No dejar ahí cosas que me puedan confundir después posteriormente. Voy a
que se me acabaron las copias, copio este mismo a 273, que era la distancia. Ahí. Entonces tengo A, B, C, D, E, F, G, H. Ahí tendría entonces listo mis ejes, así de simple. Tengo los ejes, como les dije en la presentación, debiera ser, este tema de los ejes debiera ser lo primero, ¿ya? Porque me da el orden al resto de mi planta. Por lo tanto, una vez hechos los ejes, ahora sí podría avanzar con los muros. ¿Ya? ¿Cómo hago los muros? Vamos a ver una manera un poquito más rápida de hacer, ya que tengo los ejes. ¿Cuál sería el comando a utilizar más idóneo? En este caso, recomiendo que sea el offset, ya que puedo tomar los mismos ejes y darles un offset de 10 hacia cada lado para tener el espesor de 20 que tienen los muros. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el comando o enter. Recuerde que me pide, primero que nada, establecer cuál distancia, a cuánto se va a copiar. Voy a poner que a 10, enter. Y voy a copiar los ejes hacia un lado y hacia el otro. Después reconstruyo esto, pero primero que nada copiar la forma para tener el espesor del muro. En copio, lo mismo. Voy a hacer entonces este offset para tener la forma de mis muros. Hay que ir viendo también la imagen para ver cuáles son muros, cuáles no. Acá. Bueno, en definitiva tengo que todos los ejes por lo menos pasan por un muro, entonces debería copiar todas las formas de lo que tengo. Todo lo que sea eje está relacionado a muros, así que voy a reconstruir desde acá de esa manera. Entonces le hago un offset a todo lo que tenga eje porque todos los ejes pasan por muros y de esa manera puedo yo después reconstruir. Es la manera más rápida para darle la dimensión. Entonces tengo todo copiado con offset. Se ve cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque ahora se ve como que tuviera muchos ejes. Voy a empezar a reconstruir. ¿De qué manera? Primero que nada, aplicando el comando fillet, que es lo más idóneo en este caso. Comando F Enter, fillet. Recuerde que fillet me servía para hacer redondeamientos, ¿no es cierto? En las esquinas. Podía hacer redondeamiento de las esquinas de manera curva. Pero si yo no le ingreso ningún radio, por defecto, viene de radio 0. Por lo tanto, si no le ingreso ningún radio, este redondeamiento va a ser recto. Entonces puedo empezar a unir, por ejemplo, esta línea con esta. Y ahí empiezo a completar la forma de mi muro. Lo mismo con la interior. Hago clic acá, acá. Y para eso copié los ejes, para empezar a darle forma a esto. Ahora que ya tiene la forma, podría yo tomar estas líneas que representarían los muros y voy a cambiar la capa a la capa muro. Y ahí tendría listo, al menos esa forma del muro ya estaría listo. Voy a activar desde acá abajo el grosor para que se note. Ahí. Entonces veo ahí mis muros y le estoy dando la forma. Voy a seguir entonces con fillet. Voy a ir juntando. Acá junté, enter. Voy a juntar acá también. Y usted ahí lo ve, puede ir al tiro llevando estas líneas a la capa muro o reconstruye y después lo lleva. Recuerda también que existe el comando MA, que es para igualar propiedades, match properties. MA, puedo decir que quiero que estas líneas rojas sean igual a la de muro, toco la de muro y toco la de eje. Entonces primero toco la que quiero que se iguale y después toco las que quiero que se copien. Entonces voy a ir reconstruyendo de la misma manera fillet. Voy a unir a este con este, enter para copiar el comando este con este. Ahí. Entonces de la misma manera hago acá y voy a ir reconstruyendo entonces mis líneas. Ahora MA. Ahí. Ya tengo más o menos la forma entonces de la casa. Ahora debiese
empezar a reconstruir también con la forma que tiene. Por ejemplo, acá, entre los ejes A y B y 3 y 4, hay un espacio. Este muro no es hasta el final, por lo tanto, tengo yo también que dar con esa forma. Entonces voy a tomar acá F, juntar este con este. Eso en definitiva la forma que tenía. No tenía la forma hasta el final como la había hecho yo. Entonces ahí voy juntando. MA entonces para copiar propiedades. Y ahí le doy a todos los muros. Ahí ya tengo sí la forma final exterior por lo menos de esta casa. Que se vea más o menos escalado. Entonces tengo 155. Acá está el caso que estoy exponiendo. Falta una medida, la vamos a inventar nosotros en este caso.
para no quedarnos atrás con el ejercicio. Voy a entonces a trazar desde el E. La mitad de 155 sería 77,5. Y ese va a ser el extremo de mi abertura. Voy a copiar acá entonces. CO 20 para el muro. Estoy tratando de reconstruir esto. Me faltaría esta medida. Ya, pero por lo pronto, entonces después tengo una puerta. Esa puerta tampoco conozco la medida. No conozco medida de puertas interiores. Acá. No sé cuánto mide eso. Ya, pero vamos a sacar por deducción. Las puertas interiores por lo general tienen entre 70 y 80 centímetros. Vamos a dejar a 80. Las exteriores se van a dar cuenta que tiene más. Tiene 90. Las exteriores por lo general son más grandes. Las interiores las vamos a dejar a 80. Entonces las puertas interiores, ninguna tiene la medida. Entonces la puerta va a tener 80. ¿Ya? Para ahí dejar algunas determinaciones y ponernos de acuerdo. Entonces va a tener 80 la puerta interior. Voy a dejar acá al tiro el espacio. Cortar el muro. Recuerde que cuando nos enfrentemos a puertas y ventanas hay que simplemente cortar el muro, dejar el vano, dejar la abertura especialmente para eso. Entonces corto ahí la forma de la puerta. Fillet. Uno acá. Y ahí ya reconstruí por lo menos la forma de esta puerta. Tengo entonces ahí ya esa forma, que es la que estoy haciendo. Vamos a ver cuánto debería medir eso. Voy a probar con 80, a ver si es una medida razonable. Sí, vamos a dejar entonces 80. Esta medida. Voy a empezar a borrar acá. Tengo ya la embarrada con los dibujos. Vamos a dejar entonces que esta medida que falta, que es de acá hasta acá, vamos a dejar también 80, que me parece una medida a la vista razonable. Entonces eso va a tener 80. Saqué por deducción que esto tenía 155, porque acá tengo una cota y que es bien parecida. Entonces esas son las medidas que faltan. Esto también es 20. Va a salir por construcción la diferencia de acá, que serían los 20, 20 menos 155. Pero esta medida es la que falta, 80. Entonces voy a darle entonces M a esto. Offset de 20. Por ahí. Ahí entonces esto lo voy a hacer con mirror, porque ya tengo la forma y la forma se copia tal cual hacia el otro lado. Mirror entonces, y ahora simplemente reconstruyo. Ahí tendría entonces la forma esta de esta especie de armario que hay acá al medio. Entonces lo mismo, puertas interiores las vamos a hacer de 80
104 hasta el ventanal de 250. Entonces me salto 104 y hago el ventanal. Acá pasa algo con las ventanas, que es interesante. Que en realidad yo debería cortar acá el muro. Trim, debería dejar el espacio. Pero, como vimos en la presentación, igual se ve el antepecho de la ventana. Está por acá. En este caso, yo les digo, el muro se corta, ¿no es cierto? El muro no sigue desde acá hasta acá, que es lo que yo hago en el plano. Pero yo veo el antepecho de la ventana acá abajo. Lo que sí, debiese verlo con menos grosor. Pero acá, a lo que voy es que debería tener esta línea. Porque igual yo veo, si sigo proyectando hacia abajo, igual veo el resto del muro. Pero está a otra altura, por lo tanto, debiese ser con otro grosor. Y debiese ser con tipo de línea continua. Entonces, vamos a crear, o lo vamos a dejar en la capa 0, que es la capa que no tiene ninguna propiedad. Lo puedo mover acá, a la capa 0, y así se ve menos grueso y se ve como línea continua. Eso para la ventana. Todavía falta el marco y todavía falta dibujar correctamente la ventana, pero vamos a dejar por ahora el espacio bien realizado. Entonces sigo hasta la puerta 196. Puedo copiar esto mismo. 196 ahí. Y a 90 para hacer la puerta. Ahora sí, en las puertas sí cortó el muro. En las puertas sí lo borró completamente. Ahí. Más arriba, 233, 60. Excelente. Entonces, y por último me queda otra ventana más de 60. 176. Excelente. Entonces puedo copiar esto mismo de acá. No. Bien. Voy entonces a llevar otra línea. 176. Ahí. Y ahora sí puedo copiar en base a eso que ya tengo la medida dispuesta. Entonces copié ahí. Listo. Tengo ya entonces mis ventanas y puertas de la cara derecha. Así entonces, puertas y ventanas. Cortado el muro. En el caso de las ventanas dijimos entonces que íbamos a representar igual el antepecho con una línea más fina, que no sea la misma línea de muro. Ahí, acá, lo mismo. En el caso de las puertas no. En el caso de las puertas cortamos nomás y dejamos el espacio abierto. Vamos a terminar con esto de las puertas y las ventanas por hoy. Ya voy a hacer las que faltan. Y la próxima clase vemos tema de cotas, tema de mobiliario, tema de recinto, que sería lo que estaría faltando. Niveles también. Entonces vamos a ver el tema de las puertas y las ventanas. Y les queda la tarea de hacer esto ustedes, intentar hacerlo. Ya sea con este tutorial o ya sea por la cuenta de ustedes, por lo que han aprendido. Entonces va a quedar esa tarea después de esta clase para que les salgan dudas y para que vean si realmente les queda claro lo que estamos haciendo. Entonces acá tengo 95 para este ventanal. Por ahí es de 200, por lo tanto puedo copiar, tomar de acá y copiar a 200. Ya. MA para iguales propiedades. MA. Corto, porque el muro ya no tiene esa forma, y ahora dibujo el antepecho de la ventana en la forma que me queda acá vacía. Por ahí. Quedó mal. Excelente. Entonces lo muevo. Ahora sí.
Excelente. Me quedan un par de ventanas más. Tengo hacia abajo 162, 140. Entonces voy a copiar esta línea a 162 y la ventana es de 140. Entonces, se fijan, es ir completando, es ir leyendo los planos y después ir completando acá con la información que voy encontrando. Entonces tengo ahí. Excelente, no se dibujó. Línea. Ahí. Copio. Acá podría ser copiar o podría ser mirror también, para que vayan viendo que hay comandos, varios comandos para llegar al mismo lugar. Ahí también copié. Ahora debiese ser igual la ventana de abajo. Tengo toda la tincada 155 y 140. Excelente. Entonces esta ventana sería igual a la de abajo. 155. Y voy reconstruyendo el muro. Solamente eso. Les va a quedar a ustedes la tarea de que vean si pueden avanzar con el resto. Ya, por ahora solamente dice ejes, muros y los vanos de las puertas. Les va a quedar a ustedes la tarea, a los que puedan ojalá tener acceso a AutoCAD, para que vean si pueden seguir avanzando con el resto. Vean si pueden seguir avanzando con el resto y las dudas que vayan surgiendo me las van comentando. Ojalá que surjan hartas dudas. Si no, muestra de que está quedando todo claro. Así que trate de avanzar, trate de hacer los muros, trate de hacer las puertas y las ventanas. Si no, la próxima clase los vamos a explicar cómo se hace. Ya, próxima clase mostraremos. El offset de los muros, ¿cuánto es? Fíjate que tengo el eje, ¿no es cierto?, que pasa por el medio del muro, el medio exacto, ¿no es cierto? Y el muro tiene 20, por lo tanto debería ser un offset. Voy a rayar acá. Tengo lo siguiente, debería ser un offset hacia un lado y hacia el otro. Entonces debería ser de 10 y de 10. Eso fue lo que hice yo acá. Entonces cada eje yo ponía offset o enter. Le daba 10 porque tenía que ser 10 hacia un lado y 10 hacia el otro. ¿Ya? Esa es la gracia. Por eso hicimos offset.
Sí, no sé si ahí respondí a la pregunta. Excelente. No hay de qué. Entonces, por ahora la explicación es para traspasar esto. Hicimos ejes, hicimos muros, hicimos los vanos de las puertas y las ventanas. Trate de avanzar con el resto. Cuando tenga dudas, me escribe. Me puede mandar por correo cualquier duda que tenga. No hay ningún problema. O si no, próxima clase, próximo jueves a las 10:45 lo resolvemos. De todas formas, yo en la próxima clase voy a explicar cómo hacer todo lo que falta. Y además las dudas que a usted le vaya surgiendo. Ya tiene la planta en el correo. Así que ahora faltaría solamente que se pueda conseguir cómo tener acceso a AutoCAD. ¿Ya? Así que cualquier duda al correo. Si no, vuelve a ver este video. Recuerda que está siendo grabado. Y recuerda que va a quedar en la plataforma lo más probable en las próximas horas. Así que me comentan si no hay más dudas. Si no, para ir dejando esta clase hasta acá. ¿Va a enseñar a pasar a layout? Por supuesto. Voy a enseñar en las próximas clases. Cuando lleguemos hasta ahí. Sí, vamos a ver el tema del layout en las próximas clases. Vamos a tener que exportar después a PDF, así que ahí vamos a ver el tema del layout, cómo configurar la página y cómo plotear. Así que eso, no sé si quedan más dudas. Las dos compañeras que están conectadas me comentan si quedan dudas, si no, vamos dejando hasta acá esta sesión. Bien, Antonia, gracias Antonia por estar ahí activa en el chat. Nelda también está conectada. No sé si quedan dudas, Nelda. Si no, vamos cerrando. Como les digo, me pueden mandar también por el correo si van surgiendo dudas puntuales. Las podemos comentar. Me pueden mandar su archivo si quieren. Me pueden mandar fotos de lo que llevan. Y lo ideal, próxima clase, resolver las dudas que salgan y terminar esta planta, porque nos faltan muchas cosas por hacer todavía. Así que si no quedan más dudas, dejaríamos hasta acá. Gracias por su compromiso, gracias por estar conectados a esta hora, gracias por poner atención y recuerde que el video va a quedar disponible y apenas quede disponible yo se lo voy a mandar. Así que gracias Nelda, gracias Antonia y un gusto. Nos reencontramos el próximo jueves. Que tengan buen fin de semana. Cuidarse con este tema del virus, no exponerse necesariamente, ¿ya? Fue un gusto y nos vemos. Adiós Antonia, adiós Nelda, que estén bien.